algunos de ustedes ya me han oído, otros me van a oír tal vez por primera vez. Y quiero en esta noche solo poner unas bases de la forma en la que voy a estar enseñando. ¿Por qué? Porque soy una persona, soy reconocido como maestro de la Biblia. Y para mí la Biblia es el manual del Creador. No lo voy a enfocar como un libro religioso. Entonces quiero quitar de las ideas preconcebidas que siempre hay cuando se habla de la Biblia o de Dios. Automáticamente se piensa que ya alguien va a tratar de convencerlos de que sean de mi forma de creer, de mi denominación o de lo que sea. No, nada de eso voy a estar haciendo. Pero sí voy a estar tomando a la Biblia 100% como la verdad, como la palabra de Dios. Pero que Dios no tiene ninguna denominación. Ninguna denominación puede decir nosotros somos la verdadera denominación. Ninguna religión del mundo puede decir nosotros somos la verdadera religión. Dios no puede ser enmarcado en nuestra forma de pensar. Solo razones. Si usa sentido común, se va a dar cuenta que es ilógico pensar que la criatura pueda comprender al Creador. No se puede. Él dice claramente en el manual del Creador que sus pensamientos son insondables e inescrutables sus caminos. Insondable e inescrutable significa no se pueden adivinar ni entender. Lo único que podemos entender de Dios es lo que Él nos revela en su manual. Y con esa revelación del manual, todos, los chinos, los rusos, los americanos, los latinos, los colombianos, todos los seres humanos tienen la mismísima oportunidad de conocer lo que el Creador nos ha revelado y poder llegar a Él conforme van entendiendo lo que Él les requiere. Entonces, en esta introducción, yo quiero decirles que desde que el hombre pecó, desde que el primer Adán pecó, el enemigo, hay un enemigo. Yo creo en la Biblia, yo creo en el diablo, en la existencia del diablo. A él no le creo porque él es padre de mentira. Cuando abre la boca está mintiendo. Entonces, creo que existe ese personaje y que es muy astuto. Y que él, en el espacio de que se perdió el poder de la administración del hombre, empezó a cambiarle el significado a las palabras del manual. El enemigo, el diablo, no puede crear nada, no puede inventar nada. Lo único que puede hacer y hace es tomar lo que Dios ha diseñado y manosearlo y presentárnoslo a nosotros como que es de otra manera. Y la política es parte de nosotros, somos seres políticos. ¿Por qué? Porque necesitamos reglas, necesitamos un orden para hacer todo. Entonces, en eso entra la política. Y la verdadera política civil, que es de la que vamos a estar hablando, es totalmente diferente a lo que el mundo conoce. Y cuando hablamos de mundo, esa es otra buena oportunidad de aclararlo, no se está refiriendo al planeta Tierra. Se refiere a la mentalidad que los humanos tenemos. La forma de pensar, la forma de evaluar. Lo que gobierna el pensamiento de la mayoría de la humanidad en todo el mundo, eso es a lo que la Biblia le llama el mundo. Por eso cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no se estaba refiriendo a que Él no es rey de la planeta Tierra. Otra vez yo le suplico, razone con lógica. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿cómo va a ser posible que diga, la tierra no es mía? ¿Cómo va a ser posible que diga, lo que acontece en la tierra no tiene nada que ver conmigo? ¿Y cómo es posible que nos enseñe a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como es hecha en el cielo, si él no tiene nada que ver con la tierra? ¿Ven? Entonces, yo le voy a pedir que se despoje de toda idea preconcebida. Le voy a pedir que no importa de qué denominación usted sea, hoy se olvide de la denominación. Nos vamos a enfocar solo en el manual. Y usted lo tiene que entender por usted mismo, por usted misma, sin que yo le diga, eso quiere decir que tiene que... No,
Si no lo puede leer usted y entenderlo en español, entonces no es eso lo que está diciendo. Desde luego, ahí entran ciertas reglas importantes comunes. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay que saber en qué tiempo de la historia se dice lo que se dijo para ver qué significaba en ese tiempo esa palabra. No cambiarla. Si vamos a decir amor, no vamos a cambiarla por fútbol ni nada, ninguna otra cosa. Va a seguir siendo amor. Solo que vamos a tener que ver el contexto en el que se usa la palabra para darse cuenta lo que era el verdadero entendimiento de amor en ese tiempo en que se habló. No en lo que, porque si hoy hablamos de amor, rápido se vienen las novelas de romance de Corín Tellado, las películas de Hollywood, y eso no es amor. Eso es una porquería. Esa es una distorsión total de lo que es amor. Entonces, insisto, voy a comenzar leyéndole la introducción general para que podamos ir poniéndonos en esto. Digo así: puesto que todo lo que enseñamos tiene como base nuestra creencia en un solo Dios, el Creador de todo. Si Él es el Creador de todo, no puede haber más nada que Él no haya creado. Entonces, en un solo Creador de todo, y en la Biblia, como el manual que ese Creador dejó. Esas son las dos cosas fundamentales que tenemos que poner, valga la redundancia, como base, como fundamento, para que lo que enseñemos y entendamos sea filtrado por eso, que respeta que hay un creador y que el manual del creador es el que nos va a dar la razón, los puntos, la clave para que lo entendamos. Ahora, como dije, conscientes que en la actualidad se tiene un concepto de Dios y de la Biblia religioso. Todos, una vez que uno empieza a hablar de la Biblia, rápido, este ya va a hablar de religión. ¿Por qué? Aquí en la Biblia se habla de política. Aquí en la Biblia se habla de negocios. Aquí en la Biblia se habla de deportes. Aquí en la Biblia se habla de todo. Porque es el manual del Creador para que nosotros aprendamos a conducirnos en este planeta Tierra. Entonces, para eso, permítame enfatizar que no vamos a hablar de asuntos pertinentes a las distintas denominaciones, que si el rapto es ahorita o no hay rapto, que si es después. Eso no nos importa. En el momento que vamos a estudiar ahorita es lo que el manual del Creador dice con relación especialmente a la función de gobernantes y gobernados. Eso es lo que nos va a importar. Y de esa manera podremos, los que quieran gobernar, entender cuál debe ser la forma de iniciarse en el gobierno. Otro paréntesis. Obviamente, en los tiempos antiguos, ¿cómo se cambiaba un reino? Peleándose contra uno y destruyéndolo, o conquistándolo y esclavizándolo. Eso eran los tiempos antiguos, aún en nuestra Guatemala. ¿Cómo fue que se logró supuestamente terminar con la guerrilla y todo? Haciendo un acuerdo de paz. Pero antes era guerra, unos peleándose contra otros y todo. Hoy en día, la forma de llegar al gobierno legítimamente es por las elecciones, dejando que sea el voto del pueblo el que decida quiénes van a ser sus representantes. Desde luego, eso sí, con elecciones legítimas, las cuales no tenemos, no hemos tenido y no tenemos, porque aún nuestro sistema de elegir está amañado, de tal manera que siempre entran personas que ellos quieren que entren, que las élites que gobiernan en los negocios y en todo lo demás quieren que entren. Pero de todos modos el punto es, vamos a ganar nuestra Guatemala. Vamos a buscar hacer de Guatemala el país de la eterna primavera, la bella Guatemala, el gran país que en la América del Centro puso Dios. Y lo podemos hacer. El manual nos va a decir cuál debe de ser nuestro entendimiento de ciudadanos, de gobernados, pero gobernados por nuestra propia voluntad y solo en asuntos específicos para los cuales le delegamos autoridad a los gobernantes. Y los gobernantes, los que quieran gobernar conforme al manual, van a entender las características que el Creador ha diseñado.
para los gobernantes. Y de esa manera, al gobernantes y gobernados estar obedeciendo al manual, vamos a tener un país, una nación próspera, en paz y en tranquilidad. Esa es la meta de este estudio. No sé cuánto tiempo nos va a tomar porque no quiero ir a la carrera. Quiero dejar los conceptos claros para que ya no tengamos que estar repitiéndolos cada vez que comencemos el estudio. Así que el Creador, con sus criaturas y las instrucciones que Él dejó reveladas en su manual para el desarrollo armonioso entre todos los seres del mundo. Enfaticemos en el punto número 1, Creador. Note esto, le leo el libro de Job, capítulo 12, los versículos 7 al 9. Dice así: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa nos va a declarar todo eso? ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Ven, lo que nos está diciendo aquí en la parte del manual es: la creación no tiene problema. Oh, el calentamiento global, esto y lo otro. No. La creación no tiene problema. La creación nunca va a estar tan caliente que se va a quemar, ni nunca va a estar tan fría que se va a congelar. Todas esas cosas es parte del manoseo de la política para infundir temor en las ciudadanías y que éstas tengan que acomodarse a lo que ellos dicen. Pero aquí está diciendo el Creador: pregúntale a la creación toda sabe que es una criatura, toda sabe que tienen un Creador. Contrario a eso, el propósito de esta declaración entonces es sencillo. Si observamos toda la naturaleza, si observamos todo el universo, lo que podemos alcanzar, lo que nos enseña por medio de la astrología y todo lo demás, nos damos cuenta que hay un universo ordenado. Nos damos cuenta que nosotros tenemos en nuestros países, ya sabemos que en algunos hay invierno, verano, otoño y el caliente. Que me escapó. El punto es, hay orden. Si hay orden, tiene que haber una mente inteligente que lo tiene todo ordenado. Y la naturaleza trabaja ordenadamente. Los trastornos que hay ahorita en la naturaleza, ya nos daremos cuenta por qué. Pero fíjese, contrario a lo que dice esa porción de Job, llegamos a esta otra porción del Salmo, Salmo 100. Versículo 3, el Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced es, dense cuenta, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ven, entonces, ¿por qué a la naturaleza no le tiene que decir Dios, reconozcan que soy su creador? Porque toda la naturaleza funciona armoniosamente conforme a la voluntad de Dios. Es al hombre al que Dios le dice: tienes que reconocerlo. ¿Por qué? Y eso es lo especial. Porque es a la humanidad cuando esté hablando del hombre, no me estoy refiriendo al varón nada más. Me estoy refiriendo también a la mujer. Porque note eso. En el libro del manual del Creador dice: creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. O sea que el hombre es varón y hembra. Eso es lo que se complementa. Entonces, no me estoy refiriendo al sexo varón, al sexo masculino. Cuando digo hombre, me estoy refiriendo a la humanidad, los dos sexos. Bien, entonces es al único que Dios le ha dado libre albedrío. Es al único que le permite escoger. ¿Por qué? Porque el Creador no quiere tener robots. Mira, si vamos a suponer que Dios quiere tener otra clase de personas que hagan su voluntad, como ya dice en su manual, que hay querubines, que hay serafines, que hay ángeles, y ahora van a haber hombres, pero que todos hacen su voluntad y no pueden escoger. Eso no quiere Dios. Por lo tanto, está creando
como él mismo nos va a explicar, una clase de persona, un ente, un ser, que va a ser semejante a él. Pero para llegar a ese nivel de ser semejante a él, tiene que haber la claridad de que se le conoce como es, que se le reconoce como creador, y eso implica que nunca, nunca, nunca seremos iguales a él. Semejantes sí, porque él mismo nos va a permitir semejarlo y representar su naturaleza y su poderío cuando estemos ya claros de la razón por la cual él nos creó. Entonces, basado en estas dos cosas, es el por qué en esta primera lección quiero que lleguemos a ese acuerdo. En este estudio, la Biblia es el libro de texto, es el manual que vamos a estudiar, pero no es un libro de religión. Claro que contiene religión, igual que contiene historia, igual que contiene geografía, igual que contiene debate de todos los temas, porque es un manual para que el ser humano aprenda cómo convivir, cómo relacionarse los unos con los otros, porque Dios nos tiene en este planeta Tierra para que aprendamos esas cosas básicas y fundamentales de interrelación. Somos todos del mismo valor a los ojos de Dios. A los ojos de Dios no hay de primera clase, no hay del primer planeta, del tercer mundo, ni de nada de eso. A los ojos de Dios todos somos creados a su imagen y semejanza. El color de nuestra tez, el sexo, la cultura, todas las cosas que hoy en día nos hacen diferentes son circunstanciales y sin importancia en el sentido de que una es mejor que otra. Eso de razas, eso de los blancos y los negros, todo eso son la distorsión que nosotros hemos aceptado por el enemigo, que ha tratado de destruir el diseño de Dios. Fíjense que al principio estaban Adán y Eva, varón y hembra, totalmente diferentes. El varón con todas sus calificaciones de varón y la hembra con todas sus calificaciones de hembra, desnudos. No había absolutamente ninguna cosa de que, wow, mira, tu seno es diferente que el mío, ni nada por el estilo. Sencillamente los dos eran espíritus teniendo relación con Dios, que es espíritu, y entre ellos. Fue hasta que desobedecieron las instrucciones del manual que empezaron a haber diferencias. Pero esas diferencias ya las tenían. ¿Verdad? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Él dice, es que vi que estaba desnudo y me escondí. ¿Habían estado desnudos antes? Dios los había visto desnudos desde antes, Él los hizo desnudos. No había ningún problema, pero ahora ya había un cambio de forma de pensar, diferente a la del manual. Y ahí empezó la caída de los seres humanos. Entonces, como tenemos esa gran cualidad que Dios nos dio de ser, a poder pensar por nosotros mismos, poder decidir por nosotros mismos, lo que se llama libre albedrío. Que eso es otra cosa. Dios dice, fíjese un ejemplo que le voy a poner ahorita que es tan importante. En el manual el Creador dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge. Si Él está diciendo que escojamos, es que tenemos la habilidad de escoger. Tenemos libre albedrío. Si no fuese así, sería un sarcasmo. Decirnos escoge, pero no importa lo que tú escojas, yo voy a decidir qué voy a hacer. Eso sería un sarcasmo. Y eso sería ofender a Dios. Perdone que haya usado el sarcasmo. Hasta me siento mal usando ese ejemplo porque no puedo concebir que nuestro Creador, siendo tan amoroso al darnos este privilegio, se ponga en tela de juicio su palabra por las opiniones. Pero es un gran ejemplo para mostrarle donde usted va a tener que escoger si le cree al manual o si le cree a lo que otros digan. No importa quién lo diga. Recuérdense que cuando Dios creó a Adán y a Eva, la condición fue, mira, son libres de hacer todo, de participar de todo lo que quieran. Solo una cosa no quieran hacer.
decidir por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo. Ah, entonces no tienen libre albedrío si no pueden decidir. No. Hay una gran diferencia en decidir qué es bueno y qué es malo entre escoger lo que es bueno y lo que es malo. Si ahora me ponen a mí a tomar veneno y a tomar leche, obviamente yo voy a escoger la leche, pero no porque yo decido que la leche es buena y el veneno es malo. No, porque ya está decidido. ¿Ven? Entonces lo que Dios ya nos ha mostrado, obviamente, y más adelante en la lección usted se va a dar cuenta lo lindo que es que Dios ya escribió en nuestro corazón lo fundamental de su ley. No es difícil entender a Dios porque ya venimos con su ley escrita en nuestro corazón. Ven, esto es precisamente lo que quiero decir. El manual del Creador está dando por sentado que si el Creador es espíritu y nos hizo a su imagen y semejanza para señorear, para gobernar, lo que quiere que semejemos es precisamente eso, la forma de señorear, la forma de gobernar. No es la imagen. Olvidémonos de las apariencias. Por eso le digo, no importa de qué está hecho el traje. Lo que cuenta es lo que está adentro. Lo que va a ser juzgado cuando todos nos presentemos ante el trono de Dios va a ser lo que está adentro, nosotros. De hecho, ya que a eso tenemos que hablar, dice que llegará un momento en que esto mortal y esto terrenal se deshaga y surja el verdadero traje que se nos va a dar. Permítame usar la ciencia ficción. Permítame usar cosas, porque el manual dice, la sabiduría alza su voz en las calles, en las plazas, en los mercados, en todos los lugares está manifestándose para los que quieran oír. Bueno, a mí me gusta la ciencia ficción, porque aunque parezcan un montón de cosas raras, siempre están de alguna manera tomando algo de la Biblia para poder explicar las cosas maravillosas del futuro de la ciencia ficción. Y entonces están los cuatro fantásticos, ¿verdad? Aquel que se estira y no se le rompe la camisa. Está el otro que es de fuego y no se le quema la ropa. Se le hizo una ropa especial para sus dones, para sus cualidades. De igual manera, ahorita la ropa que tenemos está limitada. El traje que tenemos, como el traje del buzo, ¿verdad? Especialmente aquellos trajes antiguos que tenían que andar caminando con unos zapatones para poder irse al fondo. Así, el traje lo limita solo para una función en un lugar. Este traje nos limita para actuar aquí en la tierra. Pero viene el momento en que nos cambiarán a un traje que nos permita estirar la mano sin que se nos rompa la camisa, el que encendernos en fuego sin que se queme nuestra ropa. Es solo para ilustrarlo. Ven, hay cosas, así se pueden sacar las ilustraciones de la ciencia ficción, porque los que se imaginan cosas, se las imaginan porque Dios les permite que puedan traer un poquito de lo que Él tiene en mente. Ok. Déjeme regresar a mi tema de hoy, porque es lo fundamental. Número uno, el creador. Dios solo uno es el creador. No hay otros dioses, aunque se crean en varios otros dioses, es precisamente por el libre albedrío que tiene la persona. Y los que no han oído o no han leído el manual del Creador, pero tienen en su ser el hecho de que hay algo más grande, hay algo a quien rendir cuentas, entonces o es el sol porque es lo más grande y lo más caliente. Por eso es que tienen un montón de dioses, porque hay una necesidad. Dice que en el libro de Eclesiastés que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance el hombre a entender lo que está pasando. Y por eso, mientras no entiendan que hay un creador, que hay un manual que nos enseña de ese creador, entonces buscan a qué darle la honra y la alabanza para estar en paz con ese algo más grande que ellos conocen. El libre albedrío nos permite, fíjese que le voy a leer tres textos para que armoniosamente vayan respondiendo a este tema que le estoy diciendo. En Lucas 4, capítulo 4, versículo 4, Jesús respondiéndole dijo,
escrito está. ¿Ve? Jesús, el postrer Adán es Jesús, y él vino a restaurar lo que el primer Adán perdió. Eso es importante. Si tan solo entendiéramos esto, cuando el primer Adán pecó, Dios le dijo a Eva, no, perdón, le dijo a la serpiente: la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, te va a destruir, te va a quitar el poder, y tú le vas a herir el calcañal. Entonces ya allí, solo en esas palabritas, nos está diciendo: viene un tiempo en que va a venir el postrer Adán, otro Adán, que es Jesús, la simiente de la mujer, el profeta como Moisés, el sacerdocio de Melquisedec, el hijo del rey David. Todo encaja en Jesús, que cuando llegara Jesús iba a herir a la serpiente. Entonces, desde cuando vino Jesús se cumplió la profecía, y ahora Jesús está restaurando lo que el primer Adán falló. Y en ese proceso Jesús viene y les dice: escrito está. ¿Ve? Él sí está obedeciendo lo que Dios dijo. No quieras decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Es bueno lo que yo diga que es bueno, y es malo lo que yo diga que es malo. Tú acéptalo. Entonces Jesús te está diciendo: escrito está. Y se refiere al libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y él repite lo que está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ve, el manual es el que nos tiene que enseñar cómo vivir. Ahora note esto: el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. ¿A quién se refiere? ¿Solo a los varones, las mujeres que se mueran de hambre? No, claro que no. Entonces entendamos esto. No se está refiriendo a no solo de pan vivirá la iglesia. No, no solo de pan vivirá tal religión. No, no solo de pan vivirá la humanidad. Toda la humanidad tiene que comer. Si no come, se muere. Entonces no solo de pan vivirá toda la humanidad, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. Sí, el pan que comemos es para toda la humanidad. La comida, la palabra, el del manual, es para toda la humanidad. Así de sencillo, ¿ve? Es lo que yo le digo, que yo no le voy a estar dando revelaciones que recibo, sino que lógica, leyendo en sentido común, dejando el misticismo por un lado. Si la advertencia de que todos comemos pan y que el que no come pan se muere, entonces de igual manera el manual es para todos por igual. Y el que no tome el manual se muere de hambre. Pero como es una comida espiritual, no se nota que estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque muerte, esa es otra cosa. Muerte es separación. Es separarse de algo que le está manteniendo. En nuestro caso, cuando muere una persona, se separa el espíritu del cuerpo. El cuerpo es polvo y al polvo vuelve. Pero la persona está separada de lo que le permitía moverse, hablar, vivir en la tierra. Ya no puede vivir en la tierra. Ok, entonces así como no todos, como el pan es para todos, el manual del Creador es para todos. Sigo leyendo: no solo el pan vivirá, vivirá, no existirá. Si solo fuera existencia de la que estamos hablando, no importa la existencia como sea. Pero aquí dice la vida. La vida, para poder disfrutarla, tiene que ser vida. Tiene que poder compartirse con otros en un ambiente pacífico, en donde se puedan edificar mutuamente los unos a los otros. O sea que vida no se está refiriendo meramente a la existencia, porque todos existimos. Unos existen con mucha hambre, unos existen enfermos, unos existen drogados. No está hablando de existir, está hablando de vivir. Y vida es, como digo, poder disfrutar de la relación familiar, de la relación de amigos, del trabajo que hacemos. El trabajo es una bendición de Dios, es la escuela de Dios en donde más nos quiere enseñar a manifestar su semejanza. Pero el enemigo lo ha distorsionado de tal manera que qué desgracia, otra vez teníamos que trabajar como esclavos. No, ve, ese es el asunto, que el manual le cambia, le regresa el verdadero significado a las cosas. El trabajo.
El trabajo es la primera cosa que Dios creó. Después de haber creado al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que tuviera unas eternas vacaciones. No, no, no. Lo puso en el huerto del Edén para que trabajara. ¿Ok? Bien, entonces sigo ahora a otro texto. Sí quiero, una vez más, usar la lógica. Usar nuestro sentido común, leer el manual en español para que lo entendamos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice en el capítulo 2, versículos 13 al 15: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ok, paremos ahí. Estamos hablando de los que ante Dios van a ser declarados justos y los que no van a ser declarados justos, o sea, injustos. Ok, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ok, si los oidores no son justos, entonces ¿quiénes son los justos? Sino los hacedores de la ley serán justificados. Entendamos, aquí está la ley, aquí está el manual, aquí nos está diciendo lo que hay que hacer. Lo leemos, ¿verdad? Y lo oímos, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? No recibimos los resultados. Estas son las instrucciones para armar el objeto que se compró. Estas son las instrucciones para armar la televisión, lo que sea que se compró. Lo leemos, lo oímos, pero no lo hacemos. Entonces no obtenemos el buen resultado, sino que el mal resultado. Perdemos lo que tenemos. No son los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque, y aquí viene el ejemplo que quiero que le preste atención. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿en qué sentido no tienen ley? No tienen el Torá, no tienen el llamado Antiguo Testamento, no tienen los escritos sagrados, no tienen el manual del Creador. Cuando los que no tienen el manual del Creador, de ellos estamos hablando, porque cuando los gentiles que no tienen el manual del Creador hacen por naturaleza, lo hacen por naturaleza, lo hacen por algo que es inherente al ser humano. ¿Y qué es eso que hacen por naturaleza? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo que es del manual. Estos, aunque no tengan el manual, son manual para sí mismos. Estos, aunque no tengan la ley escrita en sus no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire qué lindo. Si se da cuenta, lo que está diciendo el manual es: todos seres humanos tenemos escrito en nuestro corazón la ley de Dios. Una vez más, no la ley religiosa, no ritos y tradiciones y esto y lo otro, no, sino que una ley que nos permita a todos los seres humanos en todo el planeta Tierra vivir armoniosamente. Son leyes naturales, así como los animales, como las plantas, como los peces, como toda la naturaleza es la misma. Todos los peces son peces en todos lados, todas las plantas son plantas en todos lados, en fin, tienen las mismas leyes que las rigen. Así el ser humano tiene en su corazón la ley de Dios escrita, lo básico, lo fundamental. El de saber que si no quiero que me peguen, no le debo pegar a otro, porque duele. Si no quiero que me roben, no quiero robar. Es lo básico. Lo básico. Por eso fue que Jesús, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande, Él resume la ley, toda la ley del universo, toda la ley del planeta Tierra, a dos cosas. Cree en el Creador. Ama a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero mi prójimo es el que tengo ahí a la vecindad, mi vecino, es el compañero de trabajo, es el compañero de estudio. No. Tu prójimo es con quien tengas relación. Y cuando te vas de viaje a otro país, tu prójimo son los que tienes a tu alrededor. En otras palabras, nuestro prójimo es la humanidad.
Todo aquel, lo que pasa es que no estamos en contacto con toda la humanidad. Pero si viajamos a cualquier lado, deben de regirnos los mismos principios, la misma ley escrita en nuestro corazón. Así como respetamos fíjense, a manera de paréntesis, se dice que cuando los latinos se van a Estados Unidos, los latinos que se pasan el semáforo en rojo, los latinos que no respetan el alto y todo eso, que cuando se van a Estados Unidos, allá sí se ponen firmes y guardan la ley exactamente. ¿Por qué? Porque saben que si no lo hacen les viene un castigo. ¿Ven? O sea que ellos saben que también es malo pasarse, violar la ley aquí. Pero como no hay una justicia inmediata, como no hay una justicia que les ponga la multa y les caiga encima, entonces se vuelven irrespetuosos. ¿Pero tenían la misma ley escrita? Sí, es la misma. Y pues así como paran en el semáforo en rojo allá, y así como respetan el alto allá, lo pueden hacer aquí. Es la misma cosa, ¿ven? La ley escrita en el corazón. Entonces, la ley está escrita en nuestros corazones. Es inherente. Por eso es que sí podemos salvar a la humanidad. Y eso es el enfoque de mi enseñanza. Salvar nuestra Guatemala. Los guatemaltecos tenemos la ley del Creador escrita en nuestro corazón. Si nos quitamos nuestros conceptos culturales, tradicionales, de raza, de etnia y de todo lo demás, vamos a encontrar que somos hermanos de la familia humana. Así como decimos hermano guatemalteco. Ok, hermano guatemalteco, todos somos hermanos en ese sentido. Todos tenemos la misma ley. No hay tales de que, es que nuestra cultura esta, nuestra etnia esta. Y no, todo eso son las distorsiones del enemigo. Dios no nos hizo con esas diferencias. Igual que no hizo a Adán y a Eva así para que se asustaran el uno del otro al ver sus diferencias. Eso, cuando se empiezan a ver las diferencias, es señal de que se ha perdido la comunión con Dios, que nos hace vernos los unos a los otros del mismo valor, respetar a todos de la misma manera, no por su color, no por su edad, no por tantas cosas. Entonces, eso me emociona a mí, llamarle la atención a que la ley del Creador está en nosotros. Es algo inherente, ¿ve? No es religión. Es algo inherente, la ley de Dios. No me estoy refiriendo a las leyes de esta doctrina, de esta denominación. No. Estoy refiriéndome al manual del Creador, que no tiene denominación, que no tiene religión, sino que tiene principios que nos ayudarán a vivir armoniosamente los unos con los otros. Y note que sigue diciendo, dando testimonio su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Quiero llamar su atención a la definición que el diccionario Webster de 1828, que es el original, le da a la conciencia. Y note, qué lindo, porque todos tenemos conciencia. Ciertamente algunos tienen la conciencia cicatrizada. ¿Qué significa? O porque les han fallado tanto, o porque han perdido tanto, ya no escuchan la voz de su conciencia, ya no les importa, ya tienen callo. Pero note qué es la conciencia. Conciencia es la facultad, poder o principio. Facultad, poder o principio dentro de nosotros, que decide sobre lo lícito o ilícito. Ve, hay algo que me dice, no, Carlos, eso no se puede hacer. Oigo, Carlos, sí, adelante, eso sí lo puedes hacer. Hay algo dentro de mí que me dice, bueno, a él se le cayó el billete y no se dio cuenta y ya se fue. Es una bendición para mí, yo lo encontré. No. Si yo vi que él es de él, no es lícito que yo me quede con él. Mi conciencia me lo dice, no es lícito, Carlos. ¿Ok? Entonces, es lo que dice dentro de nosotros, que decide lo lícito o ilícito de nuestras propias acciones y afectos. Y los aprueba o los condena instantáneamente. Carlos, eso es malo. Eso es robo. Rápido. Mi conciencia me lo dice. Entonces yo puedo empezar a razonar con mi conciencia. No, pero mira que si se le cayó es porque tiene mucho, si yo lo necesito. Además, a saber si él se lo va a ir a tomar, se va a ir a emborrachar y yo lo voy a usar para bendecir a una familia pobre. Y puedo empezar a razonar. Y mi conciencia, como es diseñada por Dios, no se va a poner a argumentar conmigo.
va a respetar que tengo libre albedrío y se va a quedar callada. Pero ya me advirtió. Continúo leyendo, dice, y los aprueba o condena instantáneamente. La conciencia se ocupa primero en determinar nuestro deber. Carlos, ¿viste que se le cayó a él? Es de él, tu deber es rellamarlo o llevárselo. Nos dice determinar nuestro deber antes de que procedamos a la acción. Antes de que yo me lo agarre y decida qué hacer con él. Ya la conciencia me dijo, es de él, se le cayó, hay que devolvérselo. Y proceder a la acción. Luego, primero en determinar nuestro proceder. Luego, en el juicio de nuestras acciones cuando se realizan. Yo agarro el billete y camino hacia él y me siento... hice lo que tenía que hacer. Mi conciencia me dice, bien, Carlos. Pero no, yo tengo esto. Entonces, Carlos, te estás engañando, pero hasta ahí te dejo. Luego, en el juicio de nuestras acciones cuando se realiza. La conciencia se manifiesta en el sentimiento de obligación que experimentamos, que precede al principio, asiste durante estamos haciendo la acción y sigue a nuestras acciones. ¿Ve? Viene la obligación. Se le cayó el billete a esa persona. Es mi obligación hacerle ver que se le cayó algo que es de él. Y entonces mi conciencia me asiste conforme estoy caminando detrás de él. Señor, Señor, Señor. Mi conciencia me está asistiendo y luego asiste y sigue a nuestras acciones. Cuando la damos, ya estuvo. Ven, entonces paremos ahí. Voy a tratar de resumir para que pueda haber mayor comentarios que quieran hacer o ya puedan entrarle a preguntas. Pero note que lo que yo estoy tratando en esta primera lección es de que entendamos, hay un creador, es el único. Y por lo tanto, como todos tenemos diferentes opiniones porque tenemos libre albedrío, ¿y quién puede decir mi opinión es mejor que la tuya? Me refiero a decirlo, lo podemos decir todos, pero me refiero, ¿quién va a tener autoridad moral para decir mi opinión es mejor que la tuya? Ninguno de nosotros. Todos tenemos que llegar a una conclusión. El manual del Creador es el que tiene la respuesta. Ah, sí, pero a pesar de que todos leen la Biblia y todos leen los mismos versículos, mire toda la gran diferencia que hay. Y ahí es donde entra la necesidad de entender por qué es así. ¿Por qué es que hay tantas diferentes opiniones? Porque le hemos dado más valor a los iluminados, a los que tienen estudios de conocimiento de la Biblia o recibieron una revelación de Dios y todo, y no hemos tomado el libro en español, respetando la gramática para ver el contexto de lo que se está diciendo y entonces saber que esa es la verdad que Dios quiere que conozcamos. Dios es el que dice cómo debemos entender su palabra. Es sencillamente leyéndola en español, respetando la gramática, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando hay cosas que aparentemente contradicen a la Biblia, como es imposible que la Biblia se contradizca a sí mismo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué parece que aquí dice una cosa y parece que aquí la contradice? Tenemos que ir a los contextos, a la cultura, que es lo mismo que haríamos con cualquier libro de historia. ¿Ven? Entonces, la única forma que vamos a salir adelante es cuando cada uno de nosotros esté dispuesto a aceptar que si está escrito así en el manual, así es la verdad. Aunque toda una denominación o una religión u 80,000 denominaciones y religiones estén de acuerdo de decir que es de otra manera, como está escrito, sencillamente, esa es la verdad y esa es la que debemos atender. Ese concepto, si logro transmitirlo y si ustedes examinan su corazón y lo logran aceptar, lo podremos enfocar entonces en la política, en el gobierno de una nación. Y podremos entender qué significa dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Podremos entender todas las diferentes cosas que hasta ahorita son manoseadas tristemente. Podremos entender
la tristeza de que digan soy apolítico, no participamos en política, la Biblia, Dios no habla de política, todas esas cosas que no tienen base en el manual del Creador. Sí, comenzamos esta transmisión diciendo que el anhelo de mi corazón es por la misericordia de Dios. Él me ha permitido ver la Biblia, asumo que como Él la quiere que la veamos todos, ¿verdad? No soy ningún doctor en teología, no soy ningún doctor en nada de eso. Sencillamente soy una persona que por la misericordia de Dios lee la Biblia como me recomendara don Samuel Berberian, que es la persona que tanto admiro y respeto, leyéndola en español como se lee cualquier libro, respetando la gramática. Y al hacerlo así, vemos que el corazón del Creador es que nosotros entendamos. La Biblia no es un libro misterioso que solo ciertos iluminados pueden entender. Es el corazón del Creador para que su criatura sepa cómo tener relación con Él y con el prójimo. Entonces, basado en esos conceptos de que Dios es el Creador y de que la Biblia es el manual del Creador, voy a estar hablando de los gobiernos, del sistema de gobierno de Dios. Voy a tomar los textos del manual para mostrar cómo Él dice que debe ser la función de los gobernadores y la función de los gobernados, y cuáles son las responsabilidades y los derechos de ambos, para que en las futuras elecciones ya no seamos engañados por el concepto de política tan equivocado que se practica hoy en día, sino que entendamos la política desde la perspectiva del Creador, para que veamos la función de los gobernantes y los gobernados. Comenzamos hoy y apenas di las palabras introductorias porque quiero que quede claro ese concepto. Que quiten de su mente las ideas preconcebidas de que cada vez que se habla la Biblia es para hablar de religión, es para pedir que se unan a esta denominación, a aquella otra, o para pedir ofrendas. No, quiten toda esa basura de sus mentes y se den cuenta que la Biblia es el manual del Creador, que se les ha dado a cada uno, nos la ha dado a cada uno de nosotros para que miremos que sí es posible vivir en armonía con Él y con el prójimo. Así que los invitamos todos los martes a las 7 de la noche. Vamos a estar en esta plataforma. Hoy me dediqué más que todo al punto de aclarar nuestra postura bíblica para que no nos califiquen de religiosos. No estamos hablando de religión, sino que se den cuenta de que estamos leyendo un manual en el cual podemos aprender la función y la responsabilidad, los derechos de los ciudadanos. Nos vamos a enfocar más en lo que es el gobierno cívico de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, el tema de del próximo martes, el tema va a ser responsabilidad cívica, ya basada desde la perspectiva de Dios. Así que los invitamos a los que se unieron un poquito después de la introducción para que nos sigan todos los martes a las 7 de la noche. Gracias.